Ah, les damos la bienvenida a esta nueva charla con temática espiritual. El día de hoy nos vamos a encontrar también con nuestro arzobispo, ¿verdad? Monseñor Sergio Pérez de Arce, arzobispo de la Arquidiócesis de la Santísima Concepción, también gran canciller de nuestra universidad, que hoy nos va a hablar sobre los frutos del jubileo en la vida de la Iglesia y que sin duda alguna va a nutrir este tiempo de gracia que nos ha regalado la Iglesia, el Papa Francisco y también este tiempo que vive nuestra iglesia, tanto la iglesia local, pero como también la iglesia en el mundo entero. Tuvimos algunos problemas técnicos con la plataforma, por eso demoramos unos minutos, pero ya estamos en condiciones de poder comenzar. Agradecemos a cada uno, a cada una por conectarse en este momento, regalarse este tiempo también para poder nutrirnos en las gracias que el jubileo nos quiere regalar. Así que, sin más preámbulo, Monseñor Sergio Pérez de Arce, le doy la palabra para que podamos comenzar esta jornada. Bien, pues buenas noches a todos. Perdonen la falla técnica, que yo creo que más que de la plataforma era un problema de la actualización de mi computador, que no me di cuenta antes. Pero bueno, aquí estamos. Quisiera que pudiéramos invocar a la Virgen y pudiéramos pedirle a ella que nos ayude a comprender los caminos de la fe. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Bien, pues un gusto poder tener este encuentro, pequeño encuentro. Eh, yo no he estado en los anteriores, pero por lo que me compartieron, este es el cuarto encuentro relacionado con el jubileo y antes se ha visto el contenido de la bula del Papa, la convocatoria, después la dimensión bíblica y luego también han podido conversar sobre el perdón y la indulgencia en la vida de la Iglesia. Y ahora lo que se ha pedido es como un enfoque más pastoral del jubileo bajo este título, los frutos del Espíritu o los frutos, perdón, del jubileo en la vida de la Iglesia. Eh, y la verdad que un enfoque pastoral está muy unido a lo anterior, a todo lo que han compartido, porque todo finalmente tiene un prisma pastoral, un enfoque pastoral en la vida de la Iglesia. Pero quisiera como poner como dos dificultades o advertencias para tratar esto. Lo primero es que estamos todavía a mitad del jubileo, nos queda todavía medio año, es todo el segundo semestre hasta fines de diciembre, principio de enero del próximo año. Por lo tanto, los frutos todavía los tenemos que ver, hay tiempo que recorrer. Estamos viendo frutos, pero le pedimos a Dios que vaya suscitando más frutos entre nosotros. Y lo segundo es que un acontecimiento como el jubileo, la verdad que no se planifica como se hace con otras empresas humanas, eh, porque no podemos planificar cuántas conversiones esperamos lograr, o cuánta gente pretendemos convocar, o cuánta indulgencia pretendemos repartir o dar, como se dice, ¿ya? Esas cosas no se pueden planificar. Estamos ante un acontecimiento de carácter espiritual, un acontecimiento de gracia, no es medible, no es planificable en detalle, como son los frutos del Espíritu. Los frutos del Espíritu tampoco se pueden planificar porque son don del Señor, pero sí donde se notan, donde se expresan los frutos, se expresan en el testimonio de las personas, se expresan en el testimonio de las comunidades, cuando uno ve una persona, una comunidad, eh,
viva, fiel, siguiendo los caminos del Señor, podríamos decir que está dando fruto la acción del Espíritu Santo. Entonces hago esa advertencia como para decir que estamos en camino y que los frutos de este acontecimiento, de este tiempo de gracia que es el jubileo, eh, los tenemos que juzgar de una manera distinta a como podríamos juzgar los frutos de otro tipo de evento humano. ¿M? Ahora, dicho eso, yo me hice la pregunta, ¿hay frutos que podamos hoy día a esta altura percibir, que podamos reconocer? Y yo no tengo ningún estudio, ningún recuento de lo que ha ido sucediendo, pero sí tengo percepciones que ustedes también las tienen y las comparto. Primero creo que en la Iglesia Universal sí hay expresiones, hay acontecimientos que son expresión del fruto del jubileo. Podríamos decir que todo lo que hemos vivido en torno al Papa Francisco y al Papa León, el tiempo de la muerte de Francisco con todo lo que sucedió alrededor y el tiempo de León, de alguna manera es un fruto del jubileo, del fruto del espíritu en este tiempo. Pero más allá de eso, ha habido distintos jubileos en Roma. Ustedes seguramente han tenido algunas noticias bastante masivos y confiamos que las personas que han participado están y han vivido un tiempo importante. Yo pensaba, los viajes hoy día son más fáciles. No tenemos a lo mejor esas peregrinaciones de la antigüedad donde la gente hacía un camino espiritual muy profundo para llegar a Roma, por ejemplo. Pero, pero sin duda que confiamos que muchas de las personas que llegan a Roma han hecho algún camino de fe y encuentran ahí también una experiencia de gracia. Y después, acá en la Arquidiócesis de Concepción, y la verdad es que he visto más movimiento del que yo esperaba, lo digo así. Cuando el Papa lanzó esto y cuando acá en la arquidiócesis eh, empezamos a motivar respecto del jubileo, pensé que iba a ser más difícil o más lento. Y la verdad que hemos visto bastantes parroquias, movimientos, comunidades, haciendo la experiencia del jubileo, haciendo peregrinaciones, yendo al templo jubilar, viviendo muchas veces la confesión, en la medida que tienen ahí sacerdotes. Entonces, en ese sentido, he percibido una acción del Señor en medio de las comunidades. Como digo, estamos a mitad de camino. Sé que están programados en el tiempo, mejor clima que viene hacia adelante, bastantes otras peregrinaciones de grupos, parroquias, decanatos, pero me ha llamado la atención que la gente ha acogido esta invitación de la Iglesia del Papa y en ese sentido creo que el jubileo está dando frutos, que son frutos pastorales porque son de animación de las comunidades de la Iglesia. Y en ese sentido, pues, solo como muestra, yo le pedí a un par de personas que me mandaran un audio donde me comentaran un poquito qué es lo que han vivido. Entonces les quiero compartir aquí un audio de la señora Rosita de la parroquia San Pablo de Chiguayante, donde hicieron un jubileo acá en la arquidiócesis, fueron desde acá, desde Chiguayante, a Los Álamos, allá en Arauco, y se juntaron las dos comunidades, las dos parroquias, digamos, y tuvieron un bonito encuentro. Entonces, les voy a poner la voz y yo espero que se pueda escuchar porque está en voz alta. Así que... Dejó muchos frutos. En primer lugar, la fortaleza que pese a que individualmente cada uno de nosotros lleva consigo una cruz a cuestas, eh, uno se sacrificó y le dieron ganas de participar en esta peregrinación al templo jubilar. Eh,
con mucha alegría, con mucha participación de gente. Claro que antes hicimos una previa, o sea, una preparación que la hizo nuestro sacerdote parroquial, Padre César, donde hubo mucha gente, fue una tarde donde nosotros nos alimentamos de qué era asistir a un templo de jubileo, de ver el tema de a qué íbamos a ganarnos la indulgencia plenaria. Entonces, ese motivo nos acercó mucho más a querer participar con gran entusiasmo, con mucha gente, con cantos, con peregrinación, eh, con ganas de participar en comunidad, nuestra comunidad con la comunidad que nos recibió con mucho agrado, con mucha alegría. De parte de los feligreses y de parte del Padre César. Así es que contenta, espiritualmente muy favorable, muy enriquecedor, el aumento de la fe, de participar, todo, y nos deja una gran, eh, una gran, un gran deseo de seguir comprometido eh, en nuestra iglesia, en nuestra parroquia, para llenarnos de ese amor incansable que nos tiene nuestro Padre Dios. Eso, muchas gracias. Bueno, ella es una persona, yo no la conozco personalmente, a lo mejor me he encontrado con ella, pero es una persona que cuida a su esposo, entiendo, y encuentra en esta experiencia un espacio de fortaleza, de comunión, de participación, de alegría, y yo creo que esas cosas son fruto de este acontecimiento y de este tiempo de gracia que nos regala el Señor. Y luego pongo también aquí el testimonio de la señora Anita Machuca de Cursillos, que fue con otros matrimonios, fueron 3 matrimonios a Roma. Y me parecía interesante también qué le había pasado a ellos. Fueron a una actividad de cursillo internacional y también fueron al jubileo. Y cuenta sobre todo el tema de la universalidad de la iglesia, el encuentro amplio de iglesia. Aquí va a empezar de repente porque lo acorté un poco. Porque ver la universalidad de la iglesia es maravilloso. Tuvimos la ocasión de estar en la misa de Pentecostés en San Pedro y lo comentábamos con el grupo que era realmente vivir un verdadero Pentecostés en ese minuto, porque habían personas de Croacia cerca de nosotros, de Vietnam, y podíamos comunicarnos en un mismo idioma sin hablar el mismo idioma, sino que en un mismo espíritu. Fue en realidad ver la grandeza de la iglesia, el don del Espíritu Santo, ver a tantos hermanos unidos en torno a un mismo fin fue maravilloso. Nosotros también tuvimos la bendición de poder arrancarnos perdón, a Asís, porque mi marido sigue la espiritualidad vía franciscana y el ambiente que había en cada rincón que estuvimos, en las puertas santas, en las basílicas, en los templos jubilares, era de cercanía, la gente que no se había visto jamás se acercaba a saludar en el idioma que fuera, unos hablando italiano, francés, pero uno se lograba comunicar y era vivir Pentecostés. Nosotros una de las cosas que queríamos hacer era cruzar una puerta santa porque hace muy poco tiempo, un par de meses, falleció la mamá de uno de nuestros mejores amigos y él estaba muy mal. Entonces le hicimos un videíto y se lo enviamos para decirle que esa puerta santa era para que la tía estuviera pronto gozando de la presencia de Dios y que también le diera calma a él. Fue increíble. Yo creo que una de las palabras que define lo que nosotros vivimos en Roma fue que es increíble. Ojalá todos pudieran vivir en algún momento de su vida un jubileo y ver la grandeza de la iglesia, el poder de Dios y vivir un Pentecostés como el que tuvimos la bendición de vivir. Eso. Un abrazo, querido obispo. Muchas gracias por su mensaje. Que tenga muy buena semana.
Bien, entonces ahí hay un ejemplo del espíritu, un Pentecostés, universalidad de la iglesia y también oración por los difuntos, que es una de las cosas propias de la indulgencia. Orar y ofrecer esa gracia por un difunto. Entonces, bueno, son frutos para personas concretas. Yo viví también una pequeña peregrinación acá en Yumbel con los sacerdotes de acá de la provincia eclesiástica. Éramos como 100 sacerdotes y hicimos una pequeña peregrinación, nos confesamos ese día en la mañana y celebramos la Eucaristía. Y yo viví con mucha alegría, gozo interior, ese momento tan sencillo. Y también oré por mi papá difunto. Esto de la indulgencia, que es una cosa que a veces nos cuesta entender, pero orar por él, por su más plena comunión con Dios, y ofrecer esa peregrinación por él. Entonces, son frutos de este tiempo, cuando el Papa Francisco abrió la Puerta Santa y en el documento la Spes nos Confundit nos dice, ahora ha llegado el momento de un nuevo jubileo para abrir de par en par la puerta santa una vez más y ofrecer la experiencia viva del amor de Dios, que suscita en el corazón la esperanza cierta de la salvación en Cristo. Entonces, es un tiempo de gracia que se ofrece a todos nosotros. Y eso da fruto por los caminos que Dios quiere y que Él va curando. Ahora, esta experiencia pastoral también tiene algunas limitaciones, obviamente. Todas las experiencias tienen limitaciones. Diría yo que una limitación es que esto lo vivimos y bien, más bien los católicos, que estamos comprometidos con la vida de nuestras comunidades, que participamos en nuestras parroquias y en ese sentido es más difícil que esto llegue al católico ocasional y al resto de la sociedad, porque son experiencias que vive el discípulo y en la medida que mucha gente no vive esa dimensión de la fe, obviamente le va a costar vivir o entender este camino del jubileo. Y lo otro es que a todos nos gustaría que hubiera más signos o acontecimientos de carácter social relacionados con el jubileo. Antiguamente estos jubileos, en la medida que la iglesia y la sociedad estaban como más unidas, eran una sola cosa, en una cultura más cristiana, en algún sentido lo decimos, había también repercusiones sociales. Todos recordamos que el Papa Francisco ha hablado varias veces, por ejemplo, del deseo de que se condonaran las deudas de las naciones más pobres a propósito del jubileo, ¿ya? O que hubiera más signos de libertad de presos, por ejemplo, de presos que no revisten un peligro, como un signo de la bondad y la misericordia de Dios, que hubiera ese tipo de signos. Yo pensaba para mí adentro que en Chile hay hartos migrantes irregulares que llevan tiempo en Chile y los obispos pedimos en un momento, ya hace más de un año creo, que hubiera una regularización. Sería un signo bonito que hubiera todos esos que se empadronaron. Pero estamos en otra época y hablar de estas cosas que estoy diciendo suscita rechazo, crítica, porque esta sociedad no perdona, no le cuesta expresar reconciliación. Más bien vive entre miedo, se siente amenazada y no da pasos de esta naturaleza. Y por otra parte, todos sabemos que el lugar de la iglesia en la sociedad no es el mismo de antes, estamos en una cultura plural, muy diversa, entonces no es fácil que propongamos y haya repercusiones de esta naturaleza. Pero digo, es un déficit porque el jubileo, como ustedes bien saben, en Israel y históricamente tenía y tiene, debiera tener muchas repercusiones sociales. Pero a través del testimonio de las comunidades cristianas, de tantos hombres y mujeres que son muy generosos, que desarrollan una bonita acción pastoral y solidaria, algo de esto llega.
a mí me impresiona que en muchas parroquias nuestras hay grupos de pastoral social, de señoras, normalmente personas de tercera edad, que tienen un comedor, que hacen pastoral social, que van a los enfermos, y yo creo que a través de ello llega esta bondad, esta reconciliación del Señor a tantos hermanos nuestros. Bueno, eso como una primera aproximación a lo que estoy exponiendo, que es como los frutos del jubileo en la iglesia a mitad de camino, como digo, porque todavía falta. Y lo otro que quisiera comentar ahora, quizá ya saliendo un poquito de lo más práctico y yendo como a un tema más de fondo, pero en la misma línea de los frutos del jubileo, yo quisiera volver a insistir en la centralidad de la esperanza, porque yo creo que el Papa Francisco al convocar puso, como es evidente para todos nosotros, puso la esperanza en un lugar central de este jubileo y nos insistió que el jubileo fuera ocasión para que todos nos reavivemos en la esperanza. Y yo creo que ahí tiene que estar el enfoque pastoral, en que reavivemos la esperanza a propósito de este jubileo. Y la esperanza hoy día no es fácil, nunca lo ha sido, pero quizá hoy día es difícil por varias razones. Pero hay que decir que la esperanza no es primero un logro nuestro, como si bastara decir yo voy a proponerme y voy a conseguir más esperanza, como si solo dependiera de mí, digamos. Es como una postura un poco voluntarista, digamos. Yo voy a proponerme o conseguir más esperanza, sino que la esperanza es un don de Dios, es una gracia, es una buena noticia que nos viene como regalo del Señor. Entonces, lo primero, la esperanza hay que acogerla como una gracia. Y obviamente, a partir del don, como también lo sabemos bien, a partir del don tenemos que cultivarla y tenemos que profundizar en una actitud que dé testimonio de esperanza. Pero creo que hay que partir por ahí, que la esperanza como la fe y el amor es un don del Señor. Lo segundo es que la esperanza tiene una dimensión individual y tiene una dimensión comunitaria y social. Sabemos que tener esperanza significa creer, desear y esperar en Dios la vida eterna. O sea, en la dimensión individual de mi comunión con Dios como promesa. ¿M? Y luego tiene una dimensión comunitaria y social, porque todos nosotros somos personas comunitarias y sociales, y porque la fe cristiana tiene esa dimensión como algo fundamental. Y ahí el anuncio de la fe o de la iglesia es que Dios nos prepara una nueva morada y una nueva tierra donde habita la justicia, los cielos nuevos y la tierra nueva para toda la humanidad. Y en ese sentido hay un texto ahí en la bula del Papa Francisco muy bonito, que lo leo en el número 19, nos dice, tenemos la certeza de que la historia de la humanidad y la de cada uno de nosotros no se dirigen hacia un punto ciego o un abismo oscuro, sino que se orientan al encuentro con el Señor de la gloria. Vivimos, por tanto, en la espera de su venida y en la esperanza de vivir para siempre en Él. Entonces, esta insistencia de que la historia de la humanidad, nuestra historia, no se dirige a un punto ciego, oscuro, cosa que hoy día es difícil afirmarla por el contexto en que vivimos, de guerras, de violencia, de egoísmo, de tanto individualismo, pero esta es la promesa y es la buena nueva del Evangelio. Y eso, como también lo sabemos bien, nos hace vivir a nosotros una esperanza activa, porque nos compromete en la edificación de un mundo mejor, de un mundo más justo, y nos ayuda a comprendernos como caminantes que estamos llamados a dar la vida. ¿M? Ahora, dicho eso,
podemos todavía decir, a pesar de esto que estoy diciendo, cuesta tener esperanza cuando miramos el presente y cuando miramos hacia adelante, hacia el futuro más próximo al menos, a lo que podemos vislumbrar, porque como digo, las condiciones no se ven muy auspiciosas, ¿ya? Entonces pareciera que no hay muchos motivos para la esperanza, a pesar de lo que decimos. Y aquí es cuando tiene importancia eh, la historia de la salvación, nuestra historia de salvación, cuando tiene importancia la memoria, hacer memoria de cómo Dios se ha portado con nosotros, hacer memoria de la fidelidad de Dios. Y esto es muy bíblico. Qué hace todo el tiempo Israel, el pueblo de Dios? Mira cómo Dios lo ha salvado, lo ha acompañado, lo ha sostenido, y a partir de esa memoria se lanza adelante y vive caminos de liberación, vive caminos de futuro. ¿M? Entonces, en ese sentido, es muy importante para la esperanza también volver la mirada al pasado, a lo que Dios ha hecho con nosotros. Hay un texto aquí en Marcos 8, muy bonito, o sea, bonito por lo que estoy diciendo, pero la multiplicación de los panes, en Marcos 8. En Marcos 8 hay una primera multiplicación al inicio del capítulo. Jesús está con sus discípulos, multiplica los panes para 4.000 personas a partir de 7 panes y unos pocos peces, y luego siguen el camino. Y luego, siguiendo el camino, hay un pequeño encuentro de Jesús con los fariseos que piden una señal del cielo para creer. O sea, y luego, en el 8:14, los discípulos están de nuevo en la barca con Jesús y tienen un solo pan. Están solos y tienen un solo pan. Y empiezan a discutir y a hacerse preguntas. ¿Qué vamos a hacer? ¿Ya? O sea, es un momento de la comunidad difícil porque están viviendo una complicación, escasez. Discuten, están con problemas, discuten entre ellos. Van en la barca, es una imagen de la iglesia. Entonces una comunidad en dificultades. Y cuando está la comunidad en dificultades, ¿qué le pasa? Se desalienta. ¿M? Es una comunidad que se desintegra un poquito, ¿ya? No está tan unida. Y ahí Jesús, en el 8:17, San Marcos 8:17, les remite a la anterior multiplicación de los panes. Y dice, dándose cuenta, Jesús les dijo, ¿por qué discuten que no tienen pan? ¿Todavía no entienden ni comprenden? ¿Tienen acaso la mente cerrada? ¿Tienen ojos y no ven? ¿Tienen oídos y no oyen? ¿No se acuerdan cuando repartí los 5 panes entre los 5.000? ¿Cuántas canastas llenas de sobras recogieron? Le contestaron 12. Y cuando repartí los 7 panes entre 4.000, ¿cuántos canastos de sobras recogieron? Le respondieron 7. Entonces les dijo, ¿todavía no comprenden? Entonces, ¿por qué este texto? Porque en el fondo Jesús le está diciendo, miren lo que Dios ha hecho, lo que yo he hecho, él mismo ha hecho entre ellos, entre sus discípulos, pero ellos todavía no comprenden. No comprenden que Dios los está acompañando, los está sosteniendo, ¿ya? Y en ese sentido, la invitación es a que en la crisis, en medio de las dificultades, hagamos memoria de la salvación del Señor, de su amor profundo. Para eso tenemos que siempre estar con los ojos en la Sagrada Escritura. Y tenemos que también estar celebrando la Eucaristía, que es donde hacemos memoria del sacrificio de Cristo, de su entrega por amor, y nos unimos a ese sacrificio. Entonces, a partir de la experiencia de la fe, tenemos que redescubrir una y otra vez la fidelidad de Dios. Si Dios ha estado con nosotros, ¿por qué no
seguiría estando con nosotros? ¿Por qué nos va a dejar? ¿Por qué no va a seguir acompañando a su pueblo, a sus amigos, a sus discípulos? Bueno, y apoyados en esta fidelidad de Dios, seguir caminando con paciencia. En la bula, en las Spes nos Confundit, el Papa nos habla de la paciencia, que dice que va unida estrechamente a la esperanza. Y dice, redescubrir la paciencia hace mucho bien a uno mismo y a los demás. San Pablo recurre frecuentemente a la paciencia para subrayar la importancia de la perseverancia y de la confianza en aquello que Dios nos ha prometido, pero sobre todo testimonia que Dios es paciente con nosotros, porque es el Dios de la constancia y del consuelo. La paciencia, que también es fruto del Espíritu Santo, mantiene viva la esperanza y la consolida como virtud y estilo de vida. Por lo tanto, aprendamos a pedir con frecuencia la gracia de la paciencia, que es hija de la esperanza y al mismo tiempo la sostiene. Entonces, saludo a esto, recordar la fidelidad de Dios con nosotros y hacer un camino paciente, constante, en el camino de la fe. Y cuando unimos esperanza y paciencia, entonces nos damos cuenta que la vida es un camino, el camino del seguimiento de Cristo, el camino cristiano. Y este camino, dice también la bula, le hacen bien a este camino vivir momentos fuertes como el jubileo. Así como cuando vivimos un buen retiro, cuando vivimos una bonita oración, esos momentos fuertes, ¿qué hacen? Alimentan el camino, sostienen el camino, orientan, iluminan el camino. Entonces, volviendo a los frutos del jubileo, ¿qué fruto debiéramos esperar de un acontecimiento como este, de un momento como este? Que alimente el camino de nuestra fe. Por sencillo que sea, la fe no es de fuegos artificiales. La fe es creer en la fidelidad de Dios, caminar pacientemente en el amor, caminar con Dios y dando testimonio del Evangelio. Y para eso son estos momentos fuertes. ¿M? Entonces yo, y termino con esto, creo que el Papa Francisco, al poner en el centro la esperanza, obviamente que tiene detrás este mundo concreto en el que vivimos, que da muchos motivos de desaliento, pero precisamente nos quiere afirmar en una experiencia espiritual que nos viene de la fe en Cristo, que nos viene de la salvación que Él nos regala. Acuérdense que puso como texto fundamental en la bula, nada nos separa del amor de Dios manifestado en Cristo. Siempre vivimos sostenidos y unidos y alentados por ese amor. Pero es un amor para seguir el camino. Es un amor gratuito que se nos regala para vivir fortalecidos en el camino de la fe y dar testimonio de Cristo. ¿Mm? Esto en ningún caso, y también lo sabemos bien, significa que haya que descuidar otras cosas que nos dijo Francisco, como la conversión pastoral de la iglesia. La conversión pastoral de la iglesia y la iglesia en salida. La iglesia tiene que vivir camino de conversión. Y no hay que olvidar nunca unirse a ese sueño de fraternidad universal para construir un mundo mejor y no dar la espalda a los más pobres. Y preocuparnos por la creación, preocuparnos por la tierra, por, por la hermana tierra. Entonces, cuando uno mira como el conjunto de las cosas de Francisco, en ningún caso hay una espiritualidad ni intimista ni pasiva, al contrario, hecha de conversión de la iglesia, hecha de solidaridad, de un proyecto de fraternidad, pero anclados en la esperanza que nos viene del Señor, como una experiencia vitalizadora. Así que yo diría que por ahí viene esto de la
de los frutos del jubileo. Mm, a lo mejor mucha gente le gustaría ir a Roma, porque claro, el jubileo fundamentalmente sucede allá con todo lo que es, con todas las puertas santas y con todos los acontecimientos. Pero fíjense que en la humildad de lo que estamos viviendo en las iglesias locales, confiamos que el Señor nos vaya alimentando en el camino y nos permita entonces seguir el camino anclados, usando la imagen del lobo, anclados en la esperanza para dar testimonio de nuestra fe. Bueno, eso quisiera compartirle muy sencillamente. No sé si yo quiero terminar después con el himno, que creo que tenemos que aprovecharlo también porque es bonito, es un buen canto de animación, pero no sé si tienen alguna pregunta o algo que compartir. Ahí tenemos al profesor Arturo Bravo. Puede activar su micrófono. Karina, no sé si le puedes activar el micrófono, por favor. Ahora sí. Ahora sí está abierto. Sí. Sí, estaba censurado. ¿Ah? Y yo quisiera agradecer a Monseñor el que haya tocado este punto tan relevante, especialmente en el Antiguo Testamento, de la justicia. ¿Ah? Y que a veces siento que, como que no se toca tanto, sino que se va más al tema de la indulgencia plenaria, y que es muy importante, sin duda. Pero este otro aspecto social que es tan fundamental, a mí me parece que es un valor súper importante que tenemos que rescatar de lo que aparece formulado en el Antiguo Testamento. Así que agradecido por esa insistencia. Sí, es verdad que nos cuesta a los católicos en general esa dimensión, ¿no? Aparte, por lo menos a los católicos, no por mala voluntad quizás, pero eh, podemos tener el riesgo de hacer de estas experiencias espirituales una experiencia de corte muy personal, individual, y no esa dimensión comunitaria. La bula, el Papa, alude un montón de veces a las realidades sociales del mundo dramáticas y nos invita a suscitar signos de esperanza. Ahí Tenemos un está Lorena. comentario en el chat y luego Lorena. En el chat dice Patricia, dar las gracias por esta experiencia. Por lo menos yo soy de las católicas pechoñas, que se había alejado y gracias a este jubileo he vuelto y con mi marido. Ahí hay un fruto. Ya, bendiciones. Lorena, Sí, hola, ¿se escucha bien? sí. Sí, sí, Ya. sí. Primero que todo, gracias, hermano Sergio, por tus palabras, por tu reflexión y por también traernos los testimonios de otros hermanos y hermanas. Eh, yo más que preguntarte, les quiero compartir algo muy breve. Fui a la misa donde se dio, entre comillas, la partida, esta experiencia de jubileo que tú celebraste en la Templo Catedral. Ujú. Y después estuve en el, creo que fue el Viernes Santo o el sábado, no recuerdo,
creo que fue el Viernes Santo. Y me pasó algo que fue entrañable. Eh, Recuerdo que al final tú dijiste, ¿alguien quiere leer el último texto para cerrar la experiencia de retiro que hiciste ese día de Semana Santa? Viernes Santo. Eh, y sabes que yo estaba como en la mitad y de repente miro alrededor y estábamos todas las personas apropiadas de las bancas, haciendo, como diríamos en planificación, yo soy socióloga, uso, valoración y apropiación de este espacio público, pero a la vez nuestro, que era la catedral. Entonces de repente miro mi banca y yo la tenía desperdigada con mi cartera, con la Biblia, con unos lápices. Miro para otros lados, había otras religiosas y otras personas igual, eh, pidiéndonos las hojitas que faltaron y que tú enviaste a reproducir más. Entonces me pasó esa experiencia donde no peregriné eh, lejos, sino que fue esta experiencia comunitaria, entre comillas, de un peregrinar al templo eje, que es el espacio catedral, pero viviendo una dimensión comunitaria en el retiro que tú guiaste, eh, donde los cuerpos nuestros, donde los artículos, las Biblias, ver nuevamente Biblias siendo leídas y no teléfonos siendo revisados, que es legítimo, ya, pero bien, en fin, está la maravilla del papel. Y eso me quedó como una experiencia comunitaria hermosa que no sentía y que no vivenciaba en años. Y la palabra esperanza, hay un sacerdote que yo quiero mucho, que es el hermano Víctor Álvarez, el hermano consanguíneo del padre obispo. Bernardo. Entonces con Víctor, que años que nos conocemos, siempre me despido diciéndole y sigamos en la porfiada esperanza. Entonces, la porfiada esperanza, a pesar de los pesares, le digo yo, la porfiada esperanza a pesar de los pesares. Así que eso dar gracias, más que preguntas, es testimoniar un poco desde esa perspectiva. Gracias. Gracias a ti, por Lorena. Muchas gracias. Gracias. Rodrigo y luego José Manuel. Bueno, nuevamente buenas tardes y muchas gracias por las palabras vertidas en este encuentro. Entendiendo que los caminos de Dios son perfectos, me llama a la reflexión, hablar de jubileo, de esperanza y también entender que hay guerras mundiales. Eh, Creo que el Señor nos coloca siempre presente en los momentos más difíciles, su palabra, su testimonio y cómo esto nos ayudaría a entender lo que está pasando en el mundo, de cómo exteriorizar y materializar la esperanza, primero en nosotros, luego en las personas que tienen que tomar las grandes decisiones y de qué manera nosotros contribuimos a través de la oración. Entiendo que una acción comunitaria no es solamente vivir lo que el Señor nos invita en este tiempo de jubileo, sino también irradiar esto a tantos hermanos y hermanas que están sufriendo en el mundo y particularmente en las zonas más cercanas a donde vivió y pasó Jesús y el Señor por la vida de esta tierra. Me llama la atención estos momentos que estamos viviendo y cómo la esperanza en el jubileo nos vuelve a colocar en sintonía en el Señor y de qué manera poder llevarlo a estos rincones tan, pero tan necesitados, al igual que los nuestros, pero particularmente en los espacios de guerra, ya que al parecer eh, parecen noticias y no nos damos cuenta de que hay muerte real y bueno, y todos sabemos lo que puede suceder en los casos extremos que ojalá que nunca podamos vivir aquello. Así que esa es mi reflexión y nuevamente agradecer este espacio de encuentro comunitario. Gracias.
Gracias, Rodrigo. Solo iba a comentar que hay una frase también bonita del Papa en la bula, eh, poner atención a todo lo bueno que hay en el mundo para no caer en la tentación de considerarnos superados por el mal y la violencia. A veces uno como que se siente agobiado, superado, pero el Papa nos invita a pesar de todo, a tener esa esperanza, mirando también la bondad. José Manuel, está silenciado todavía. Ahora Maestra, sí. gracias por la charla. Mi pregunta es, ¿cómo animamos la esperanza si se ve que hay mucho mal en estos momentos, se ven muchas cosas malas? Entonces, ¿cómo animamos la esperanza? Yo creo que nosotros los cristianos vamos por ahí, pero hay algunos que se quedan en el camino. Entonces, ¿cómo animamos la esperanza? Bien, pues yo creo que hay que, como decía, también mirar lo bueno, ayudar a mirar lo bueno, para no sentirnos agobiados por la fuerza del mal. Y siempre hay muchas bondades, hay gente generosa en muchos lados. En la iglesia también, muchas comunidades, organizaciones, el vecindario. Siempre el trigo y la cizaña pues, van creciendo juntos. Y hay que tener la paciencia para dejar que vayan creciendo, pero en algún momento Dios separará, como dice la parábola, el trigo de la cizaña, mientras van conviviendo. Pero nosotros mirar lo bueno y no desalentarnos. Y sembrar también, pues sembrar bondad. Y la evangelización es para eso, es para que conozcan a Cristo y se conviertan también en testigos del Evangelio. Tenemos que seguir ahí porfiadamente evangelizando en medio de las dificultades. Y ojalá que podamos llegar al corazón de niños, de jóvenes para que puedan discernir los caminos de su vida del bien y tomar buenas opciones en su vida. Así que hay un mundo amplio ahí. Yo les invitaría simplemente a no desalentarse y a continuar ahí siempre la misión. Cada uno en lo donde está aporta su granito de arena. La bonita oración atribuida a San Francisco, donde hay odio, ponga amor, donde hay ofensa, ponga perdón, etcétera. Gracias, muy amable. Paula Ramírez, que no podía levantar la mano. No Ay, sé sí. qué me pasó, no sé si. Hola, ¿cómo está, Hola, Monseñor? hola. Me encantó, de Buen Pastor, San Pedro. Muchas gracias, me gustó, me encantó mucho esta exposición, esta reflexión más que nada. Yo quería justo tocar el tema de los jóvenes, los niños, los jóvenes, lo que usted mencionó. Como decía el Papa Juan Pablo, ahí están los jóvenes, son el futuro del Papa Francisco, son los jóvenes la esperanza. ¿Cómo llegamos a los jóvenes? En las parroquias estamos haciendo diferentes actividades. Por ejemplo, acá tenemos a nuestros diáconos que formaron el comité del jubileo, donde tenemos formaciones, vamos a tener liturgia penitencial y vamos a peregrinar como parroquia al templo de Candelaria. Pero cómo yo veo que los jóvenes, por lo menos, bueno, en la parroquia y en otras parroquias he conversado con personas que están como más alejados, como más, yo sé que la BPJ está haciendo, pero ¿de qué forma los encantamos o qué nos falta? Porque yo creo que para ellos van a pasar 25 años antes que ya van a tener quizás estos jóvenes, van a ser adultos jóvenes. Entonces yo creo que este es el momento para ellos, para que vivan el jubileo, para que sientan como uno cuando fue más joven, lo sintió, pues, sí, más el año. Eso. Eso y también eso yo creo que como sugerencia, no sé, que para alentar y para que con nosotros como parroquia también, a través de, bueno, los asesores, coordinadores de pastoral juvenil, como que eh, animemos a las personas y algo como, van a hacer algo diferente, algo especial ya sea con los movimientos de colegio, con los... O sea, Yo creo que por mira, ahí va el camino. yo creo que lo que se está haciendo, intentando, no está fácil el tema juvenil, todos lo sabemos,
pero en varios lados se están haciendo, animando pequeños grupos, pequeñas pastorales, de manera que sean una semilla de una presencia nueva. Yo creo que para los jóvenes necesitamos agentes pastorales que estén dispuestos a trabajar con los jóvenes, a meterse ahí en ese mundo. Obviamente no es fácil para una persona, por ejemplo, muy mayor o que no tiene vínculos, y es lo que pasa en muchas comunidades. Claro, yo no le puedo pedir a la comunidad, a la capilla, tanto, donde hay puras señoras mayores, muy buenas, generosas, pero que no tienen ya vínculo con el joven, ni ellas se sienten capaces, que tengan una pastoral juvenil. Pues es como irreal. A no ser que Dios siempre pueda hacer algo por otros caminos, ya Él busca caminos. Pero hay lugares, capillas, lugares donde hay pequeños grupos de jóvenes, confirmación u otro tipo de grupos. Fíjate que en los colegios católicos, no en todos, pero hay colegios católicos donde hay una pastoral que está viva, hay chiquillos que se van acercando a Cristo. Ahora con la juventud es un camino, porque los jóvenes tienden a ser cizagueantes, de repente se entusiasman y de repente no. En la misma pastoral universitaria, en la parroquia universitaria, que se habló ahí del padre Víctor, por ejemplo, hay un movimiento también significativo de chiquillos que están ahí en Misión País, en las comunidades, Trabajo para ahí. Sacramento. Sí, eso. Entonces, dentro de lo difícil que es, yo creo que lo fundamental es ser perseverante, pequeños núcleos, aunque sean pequeños núcleos de vida nueva, y necesitamos agentes pastorales que se metan en este mundo. Y hay que formarlos, Mm. hay que suscitarlos, formarlos y animarlos así que si tú estás ahí, No, pero te animo y te sí, aquí nos felicito animamos entre todos, porque somos a seguir una comunidad como adelante. que apoya harto, pero sí yo Eh, creo que es importante escucharlos y porque muchas sí, veces decimos, no, es que los jóvenes que andan a última hora, es que los jóvenes, pero son los jóvenes y son nuestra esperanza de la iglesia del futuro. sí, Entonces, sí, eso claro. yo creo que es un llamado por eso es Bueno, importante. y esperamos que el jubileo de los jóvenes acá va a ser con la peregrinación a Yumbel Hay un ver. en, Ah, ya, en noviembre. ya, Sí. Gracias, Paula. gracias. Bien, en el chat también hay agradecimiento, Monseñor, por este espacio, por algunas palabras que quedaron ahí en el corazón, así que también en el chat ha resonado esta jornada de hoy. Usted nos dice si avanzamos No, vamos. Bueno, yo le agradezco al este canto. tiempo. Yo creo que lo importante es que acojamos este tiempo que nos regala la Iglesia, el Papa, y Dios va actuando y haciendo su camino, y que todos los que estamos aquí nos renovemos en la fe y en la esperanza. Así que ahora terminemos con el canto, que es muy bonito, aprovechenlo, apréndanlo también si no lo saben todavía. Y después de esto ya me despido ahora porque después de esto ya nos vamos a desconectar. Así que bendiciones a todos. Muchas gracias, Monseñor. Recordarles también que todos los meses seguimos con este ciclo, así que para que anoten el lunes 28 de julio, que si Dios quiere nos va a acompañar Monseñor Bernardo. Así que ahora, Una consulta, ¿sí? Ah, Amelia. sí, hola. Hola, don Fernando, ¿cómo está? Bien, bien, aquí estamos, Oye, bien. yo recién me lo acaban de mandar, me perdí todo el capítulo, que Uy, yo Pero no me queda la pude conectar. queda la grabación, así que no se preocupe. Ya, voy a mandar mi correo, Vale, por ni si un problema. acaso. ya Vale. pues. Bien, compartimos entonces el canto del jubileo para terminar esta jornada. Agradecemos como siempre a cada uno por regalarse este tiempo. Llama viva para mi esperanza, que este canto llegue hasta ti, seno eterno de infinita vida, ven camino, yo confío en ti. Toda lengua, pueblos y naciones
haya luces siempre en tu palabra. Hijos, hijas frágiles dispersos, acogidos en tu Hijo amado. Llama viva para mi esperanza, que este canto llegue hasta ti. Seno eterno de infinita vida, en camino yo confío en ti. Dios nos cuida, tierno y paciente. Nace el día, un futuro nuevo, cielos nuevos y una tierra nueva. Caen muros gracias al Espíritu. Llama viva para mi esperanza, que este canto llegue hasta ti. Seno eterno de infinita vida, en camino yo confío en ti. Una senda tienes por delante, paso firme, Dios sale a tu encuentro. Mira al Hijo que se ha hecho hombre, para todos Él es el camino. Llama viva para mi esperanza, que este canto llegue hasta ti. Seno eterno de infinita vida, en camino yo confío en ti. En camino yo confío en ti. Bien, muchísimas gracias. Buenas noches a todas, a todos. Y nos encontramos, si Dios quiere, el lunes 28 de julio. Muchas gracias, Monseñor, por regalarnos este espacio. Buenas noches para todos. Que estén muy bien. Chao. Chao.